Hola a todos, bienvenidos nuevamente a la serie de webinars edición 2021 del CIP Colombia, nuevamente acompañándolos en este espacio. Yo soy Dairo Escobar del equipo coordinador y continuamos haciendo un esfuerzo enorme a esa respuesta que ustedes han dado a estos espacios que nosotros hemos generado para seguir compartiendo sobre diferentes contenidos y aumentando el conocimiento en nuestra comunidad de práctica acerca de todas estas dimensiones sobre cómo crear, compartir y transformar a partir de los datos sobre biodiversidad. Solo recordarles que pues, esta serie de webinars que venimos realizando los jueves a esta misma hora, pues hacen parte de diferentes espacios de formación que buscamos desarrollar a partir de las peticiones y las solicitudes que ustedes nos hacen sobre qué quisiéramos que habláramos en estos espacios. En estos próximos minutos vamos a tener entonces la primera parte dedicada al seminario. Luego vamos a tener un espacio adicional para dar respuesta a las dudas o inquietudes que tengan cada uno de ustedes. Para eso, para que ustedes puedan asegurar que sus preguntas las podamos tener en cuenta, usen el botón de Q&A que tienen en su menú en la parte inferior y a través del botón de Q&A hagan sus preguntas. Así nosotros podemos priorizarlas, podemos identificarlas y transmitírselas a nuestro invitado del día de hoy. Si no quieren hacer preguntas, lo que quieren hacer es un comentario, brindar una opinión, saludar al resto del público, pueden usar el botón del chat y a través del chat pues podemos interactuar con el resto de los invitados, con las personas que están detrás de cámaras, también pues con nuestro invitado especial del día de hoy. Hoy tengo el placer de darle la bienvenida a Erika Montoya Cadavid. Erika es bióloga marina de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, actualmente científica del programa de biodiversidad y ecosistemas marinos del INVEMAR y específicamente en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia llamado Macurigua, donde se ha desempeñado como curadora de briozoos y otros grupos de invertebrados bentónicos, apoyando el desarrollo de proyectos de inventarios de fauna y conservación principalmente. Sin embargo, pues estas no son las únicas, digamos, responsabilidades que tiene Erika dentro de su trabajo como científica de este programa. También es la administradora de contenidos del Sistema de Información sobre Biodiversidad Marina, SIT-M, y por eso hoy está aquí con nosotros. Pero además de eso, pues también está aquí porque el CID marino es el nodo temático para este ecosistema en el CID Colombia, para digamos, este grupo temático. Y además, Erika también es Data Manager del nodo OBIS Colombia, del cual vamos a hablar hoy. Ese nodo OBIS, ya nos contará Erika en más detalle, pues es administrado por el INVEMAR a través del CID Marino. Y pues bueno, ya conoceremos en más detalle pues cómo son todas estas instancias, cómo se articulan, cómo se conectan, cómo podemos a través de ellas poder hacer publicación y acceso gratuito a datos sobre biodiversidad marina y pues esto que tiene que ver con el CIP Colombia. Así que bienvenida, Erika. Mientras Erika va preparando o nos va compartiendo su pantalla, vamos a lanzar una pequeña encuesta para sondear hoy a nuestro público cómo están esos conocimientos sobre los temas que vamos a hablar hoy. Y esto también le va a permitir a Erika pues, conocer su público. Entonces, está abierta la votación. Muy bien, muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que nos están siguiendo directamente por este espacio de Zoom y también a los que nos están siguiendo vía streaming a través de YouTube, con un cafecito, un tecito para arrancar el día. Bien, vamos muy bien con la encuesta. Mientras tanto, le voy contando a Erika que la mayoría de nuestro público no conoce el Sistema de Información sobre Biodiversidad Oceánica, OBIS, y su nodo nacional, el CID marino. La mayoría, más de un 80% de nuestro público no lo conoce, o sea que tienes
Excelente. un público maravilloso y también la mayoría de ese público, más del 80%, no ha publicado datos marino-costeros. Bueno, pues la relación es esperada Directo. entre las dos preguntas y ese puede ser una razón, ¿no? Una razón porque pues, no conocen la existencia en el país de estas instancias. Finalmente, hoy nos fuimos con 3 preguntas. La mayoría de nuestros invitados no conocen las diferencias entre las publicaciones de datos marinos y datos continentales a través del CIP Colombia. ¿Sí? Y los entiendo. Esto es algo que hasta hace muy pocos años estamos comenzando a hacer un esfuerzo para transmitirle esto a la comunidad y que sepan no solamente las diferencias, sino también las oportunidades que existen cuando ustedes hacen uso de estos canales para publicar datos sobre biodiversidad. Bueno, Erika, entonces el público es tuyo. Bienvenida nuevamente. Muchas gracias, Tairo, por la invitación a participar de esta serie de webinars, que pues resultan más que interesantes y dadas las respuestas del público a estas preguntas iniciales, pues más que pertinentes. Entonces, pues muchas gracias, reitero, a todo el equipo por facilitarnos este espacio para compartir con todos un poquito acerca de una manera pues muy general e introductoria, pero al menos para familiarizarlos con este sistema global de información de biodiversidad del océano. Y pues bueno, espero que al final cualquier inquietud que tengan pues no las hagan saber para tratar de resolverlos. Entonces, en principio, voy a comenzar directamente, brevemente, pues como qué sería el contenido de nuestra charla. Básicamente voy a darles inicialmente como un contexto sobre OBIS, como para ubicarnos un poco. Hablaremos un poquito de los datos y los ciclos de datos de acuerdo a OBIS, un poco sobre los estándares, tipos de datos, elementos requeridos y algo sobre el portal para que ustedes se familiaricen con él. Bueno, entonces, digamos que en principio, para contextualizarnos un poco, quiero arrancar con, pues, porque nada más pertinente que digamos, este decenio que se ha lanzado por las Naciones Unidas para las Ciencias Oceánicas y el Desarrollo Sostenible de los Océanos, ¿verdad? Que vamos a tener estos 10 años, digamos, de ventana para fortalecer ese trabajo de investigación, de aprendizaje, de conocimiento y sobre todo para brindar herramientas que permitan, ojalá, mirar hacia un desarrollo sostenible, un uso y un desarrollo sostenible pues, de todos los recursos oceánicos. Entonces, pues obviamente, digamos, mi primera llamado a quienes de pronto no trabajan en temas marinos o de pronto, pues no, digamos, no lo tienen como en su vista, digamos, más inmediata, es recordar pues que el océano básicamente nos ofrece nos ofrece una cantidad de bienes y servicios pues muy importantes a la humanidad. De hecho, pues nuestra vida está ligada realmente al océano de una manera muy fuerte. Todos los procesos biogeoquímicos que se dan en el océano y la diversidad oceánica que este sustenta, pues básicamente son nuestra despensa para los recursos que requerimos para fuentes de medicinas, alimentos, biomateriales. El océano nos ofrece espacios recreativos, espacios productivos, en fin. Entonces, quisiera pues como iniciar como ubicándonos en ese contexto y también pues como haciendo un llamado un poco sobre el hecho de que pues el océano obviamente, digamos, requiere un trabajo inmenso de cooperación entre todas las comunidades científicas y también entre la comunidad en general que pues se quiera empapar de los temas de interés, porque pues necesitamos aprender un poco, pues, es inmensa, el desafío es enorme. Aquí nada más de ejemplo les puedo mencionar allí estas áreas fuera de las jurisdicciones nacionales que básicamente comprenden casi todo el océano, ¿verdad? Entonces los desafíos que tenemos no son solo en la jurisdicción de nuestros países pues, para aprender de la biodiversidad que tenemos ahí inmediata, sino que realmente nuestro compromiso con las generaciones futuras es dar, obviamente, lo mejor en términos de ofrecer información, de recopilarla y de tratar, ojalá, de que podamos ofrecer los datos que requieren quienes toman las decisiones para pues, planear un desarrollo sostenible mucho más acorde a lo que todos deseamos para los futuros niños que vienen acá pues,
a trabajar, a vivir y bueno, no sé, el océano está pasando por malos momentos, pienso yo. Entonces, digamos que bajo esta premisa, pues quisiera como llamar sobre la atención sobre ese hecho. Requerimos información. La conservación y la gestión racional de los océanos comienza con datos científicos sólidos de biodiversidad y distribución geográfica. Son necesarios pues, para que se tomen, digamos, medidas, para que se pueda generar datos e información un poco más robusta que le ofrezca a quienes de verdad pueden planificar pues, herramientas mucho más adecuadas para desarrollar su trabajo. Entonces, básicamente, digamos que sí hay información, se ha tomado históricamente mucha información, aún se toma, se hacen grandes esfuerzos, digamos en términos financieros, técnicos, logísticos, de personal, para avanzar en ese camino pues, de conseguir información, pero suele pasar que pues esa información a pesar de que exista, pues está dispersa, como bien nos dijeron las personas que nos están acompañando en el día de hoy, pues no conocen que existe a veces, no saben dónde está o no tienen la capacidad para, digamos, integrarla, no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, digamos, esta necesidad es una de las que aborda los sistemas, los grandes sistemas de información global, pues se han concentrado en ello y buscan precisamente que recopilemos la mayor cantidad de información posible y la hagamos accesible a través de estas, digamos, de estas infraestructuras que son muy fuertes y pueden ofrecer los datos de manera gratuita para que pues, todos podamos aprovecharlos como comunidad y pues sacarles mayor jugo a esa información, generar nueva información a partir de esa información. Entonces, bueno, digamos que esa es la idea en principio para avanzar hacia lo que es OBIS. Entonces, digamos que eso es, como les digo, la premisa que pues da origen a esta red, sistema y red de datos que sean accesibles y gratuitos y detallados, que es muy importante en los temas marinos. Entre más detallados, pues realmente podremos entender un poquito mejor la dinámica de la biodiversidad y pues del océano. Entonces voy a hacerles una breve historia con unos hitos muy particulares, solo para contextualizarlos nuevamente, y de pronto quizás diciendo esto, algunos de pronto sí recuerden que está relacionado a algunas cosas de estas. Entonces, pues muy brevemente, OBIS se empezó a conceptualizar más o menos en 1997 en el marco de una iniciativa global increíble, un esfuerzo enorme que hicieron más de 80 naciones, con cerca de 2.700 investigadores, más de 550 expediciones, para muestrear el océano, para ir, colectar especímenes y tratar de avanzar en la información que teníamos del océano, porque pues realmente nos hace falta mucho por conocer y pues digamos la premisa de que se están extinguiendo muchas especies sin que sepamos que existen, pues fue uno de los motivantes para este programa, el Census de la Vida Marina. El census empezó en el año 2000 y culminó en el año 2010. Colombia hizo parte de eso, de esa iniciativa a través de universidades, a través de instituciones. Muchos investigadores participaron en algunos de esos proyectos, trabajos y muestreos que aportaban información. Entonces, en respuesta a, bueno, ¿dónde vamos a recopilar toda esta información? Pero ¿dónde la vamos a almacenar? ¿Dónde la vamos a recopilar? ¿Y cómo vamos a hacer para hacerla disponible para todos? Porque es un patrimonio pues, de la humanidad. Pues así fue que se conceptualizó a partir de eso, en respuesta al census, y es así como pues se inaugura en el año 2001 el comité de OBIS y se reúne por primera vez, y luego hacia el 2006, o sea, ya iba más allá de la mitad del census y ya se llevaban 10 millones de registros de especies en OBIS. Hacia el año 2009 pasa algo muy importante, y es que la UNESCO, a través del comité el comité COI de la UNESCO, pues adopta a OBIS como un programa propio del programa de datos, de intercambio de datos del océano, ¿verdad? Que es el IODE. Entonces esto es muy importante porque a partir de eso ya empieza a ser parte como de la agenda un poco de los gobiernos en términos de, pues hay que hacer algo con toda esta información, ¿verdad? Hacia 2010, cuando el census se empieza, el census de la vida marina se culmina, perdón, pues
termina con unos 30 millones de registros obtenidos a partir de todo ese gran esfuerzo global. En el año 2014, la Asamblea General de la ONU por primera vez menciona a OVIS en su resolución. Hacia el 2016 llegamos aproximadamente a unas 1000 citaciones en publicaciones reconocidas. En el año 2017 hay cerca de 50 millones de registros de especies. OVIS llega a volverse un joven deja de ser adolescente para convertirse en joven de 20 años. En el año 2020, en este increíble y extraño 2020, y pues finalmente para este año 2021, pues entonces esta es la cantidad de datos que tenemos, cerca de 80 millones de datos, básicamente, como pueden ver allí, y más de 4.200 sets de datos. Entonces, pues digamos que ha sido un trabajo y un esfuerzo global, es una red pues colaborativa, y como pueden ver en ese breve resumen, básicamente OVIS en su ADN es una red que nació de la colaboración internacional, y esa es su misión, ¿no? Ser una red colaborativa que propende por el acceso libre y abierto de los datos y por la aplicación de los mismos y la información, especialmente en términos de biodiversidad y biogeografía marina. Y adicionalmente tiene otra, digamos, un componente que es muy fuerte para OVIS, como parte de este organismo intergubernamental del océano, el IODE de la UNESCO, pues es promover la formación y el fortalecimiento de capacidades. Entonces esto lo hace mediante la Academia Global de Enseñanza del Océano, que pues que coordina bien, básicamente OVIS tiene un secretariado que hace las veces de coordinador de toda esta gran red, y funciona con una serie de nodos que pueden ser geográficos o regionales, y nodos temáticos. Y a través de esos nodos, digamos que coordina los esfuerzos que se realizan en más de 80 países, más de 500 instituciones que están aportando datos a través de la red, y también se articula, como es de colaboración, pues también se articula a otras redes y sistemas que puedan estar interesados en compartir datos, ¿verdad? Es así como pues tiene una colaboración muy fuerte con GIBIT, el mecanismo pues global de biodiversidad, con otras redes como la red del océano, de biodiversidad del océano, el ENBOM, y bueno, con otras redes y sistemas que pues le interesen compartir datos, como les digo, y también iniciativas de trabajo pues para generar información. Bien, entonces, cuando llega a ser, como les decía, hay nodos regionales, es su forma operativa, y en el marco de esto, pues Colombia llega a convertirse en un nodo nacional alrededor del año 2016, pero inicia su proceso de compartir datos con la red internacional en realidad más o menos alrededor del 2018. Antes de eso, pues digamos, estaba todo el proceso de consolidación como nodo. El nodo se coordina a través del Instituto de Investigaciones Marinas, el INDEMAR, que es una unidad de datos asociada del IODE. Y todo el proceso digamos, de compartir datos se hace a través del Sistema de Información de Biodiversidad Marina, el CIBM, que es parte, obviamente, es el nodo marino del Sistema Nacional del CIB Colombia. Entonces, digamos que la importancia de que en este momento esta red que pues le da una visibilidad al país muy grande digamos, en este sistema colaborativo, también es el hecho de que nosotros podemos articularnos de una manera muy fuerte en el ámbito nacional con los otros sistemas con los que trabajamos. Nosotros ya tenemos una colaboración que es importante, y siempre digamos que vamos avanzando y allanando camino cada vez, como pueden ver a través de este webinar, precisamente para que cada vez más personas conozcan, digamos, la alianza que hay entre los dos sistemas, que son pues sistemas hermanos, ¿no? Tanto el Sistema Nacional CIB Colombia como el Sistema de Información de Biodiversidad Marina. Entonces, bueno, en Colombia pues se vuelve nodo de OVIS, o sea que es muy joven, es un aporte de datos que ha comenzado alrededor del año 2018, y bueno, a la fecha pues ya llevamos más o menos 221.251 registros, digamos, hacemos un buen trabajo como nodo,
que esto es el producto del trabajo pues, de todas las personas que aportan datos desde diferentes instituciones del país, ¿verdad? No es una información que aporte el INVEMAR o no, es una información de todas las personas que participan de la red y colaboran a través del sistema. Entonces, más adelantito veremos cómo pueden consultar ese portal. Voy a ir avanzando más o menos para darles un poquito ese contexto en el sistema nacional. Entonces, bueno, les comentaba que tenemos los dos sistemas son hermanos, el Sistema de Información de Biodiversidad Marina y el SIC Colombia, como ustedes pueden ver allí. Y pues en el ámbito internacional, pues obviamente están estos otros sistemas que además son aliados nuestros, de los que somos nodos, y otros de los que pues realmente podemos llegar a ser parte a través de convenios, de iniciativas y que queremos pues colaborar con ellos. En ese contexto, pues en el país, digamos, existe una gran cantidad de proveedores a través del Sistema de Información de Biodiversidad del país, un trabajo que hace de una manera muy fuerte el sistema, coordinado pues por todo el equipo, y pues tienen más o menos unos 150 publicadores de datos nacionales, de los cuales aproximadamente unos 20 proveen datos marinos. Bien, el sistema de información ofrece la posibilidad a quienes detienen datos marinos y costeros de apoyarse en una mesa de ayuda que puede ser coordinada por cualquiera de los dos equipos, ¿verdad? Para apoyarlos a las personas y orientarlos en los procesos de documentación, de estructuración de sus datos y de publicación, desde luego. Entonces, esa publicación de datos marinos se hace a través de una herramienta de publicación que tiene el Sistema de Información de Biodiversidad Marina y que pues está articulada al Sistema Nacional, que denominamos el IPT Marino. No sé cuántos hayan seguido digamos, las charlas que han venido realizando de pronto en estas series que lleva pues el Sistema de Información, pero digamos, si no están familiarizados, el IPT es una herramienta de publicación de recursos que incluyen conjuntos de datos y también metadatos de esos recursos. Para hacerlos se hace a través de un estándar establecido, el Darwin Core, del cual hablaremos un poquito más adelante, y a través de este mecanismo de publicación pues se comparte la información a otros sistemas, ¿verdad? O con todos los que tengan pues este mismo lenguaje. Entonces, digamos que en este mecanismo, en este proceso, pues se publica información que proveen las personas que desean publicar sus datos allí en el IPT Marino, y pueden presentar datos de ocurrencias, de eventos de muestreo, vamos a hablar un poquito más adelante de eso, e incluso de listas de especies. Ahorita les aclaro un poco lo de las listas de especies. Y digamos que luego se hace un proceso de control de calidad de datos. Cuando se reciben esos datos, cuando los recibimos nosotros, me refiero a los equipos que coordinamos esa información, digamos, los trabajamos para asegurarnos de que cumplan con una estructura que es establecida tanto por los sistemas de OBIS y GBIF, porque como somos dos sistemas que colaboramos, nos aseguramos de que hagamos un buen cumplimiento en calidad de datos con respecto a las demandas que tienen ambos sistemas. Entonces se verifica esa información, también se hacen otros tipos de controles de calidad. En el caso particular de OBI se requieren controles de calidad en términos de las especies marinas, que deben ser acordes al sistema que tiene de biodiversidad, el sistema marino de registros mundial, que es WORMS. Y bueno, y también se aplican otra cantidad digamos, de herramientas para pulir esos datos, para asegurarnos que se sigan vocabularios controlados, que las fechas se escriban como deben ser, las coordenadas, bueno, en fin, y limpiezas generales de datos. Es un poco como cuando alguien escribe un artículo o está escribiendo un informe, ¿cierto? Que necesita revisar varias veces, asegurarse que no le queden espacios donde no es, editar su información, asegurarse que quede la mejor calidad, ¿verdad? Algo parecido es lo que se hace en esta instancia. Posteriormente, pues esa información, cuando ya cumple con todos esos criterios, entonces se puede compartir a través de ese mecanismo de publicación a el Sistema de Información de Biodiversidad Colombia, a OBIS y a GBIF, ¿sí? OBIS captura datos tanto de ocurrencias como de eventos de muestreo, ¿sí? Es decir, en los momentos en los que ocurren los procesos de investigaciones, cuando se hacen cruceros, salidas de campo, en fin, que tenemos la claridad de cuándo hicimos una colecta de datos y bajo qué esquema o protocolo que
que hayamos usado. Entonces, esos son los eventos. Pero también tenemos la posibilidad en el IPT de publicar las especies marinas, solo que OBIS no captura esa información. Entonces, la proveemos a GIBIS y al Sistema Nacional, desde luego, que pues acepta listas de especies. Así que en nuestro IPT marino podemos encontrar datos marinos y costeros, pero a OBIS se traslada solo la información netamente marina de ocurrencias y eventos, ¿verdad? Posteriormente se alimentan los demás sistemas, ¿verdad? Tenemos otras redes de las que podemos hacer parte porque hablamos el mismo idioma. Ese idioma lo vamos a ver, son los estándares, por ejemplo, como la red global de información genómica, ¿verdad? La GGBN y otros nodos que, por ejemplo, yo les hablaba que tenemos nodos temáticos en OBIS. Esta información, por ejemplo, está próxima a subir tanto al nodo temático como a la GGBN. Tenemos ya procesos que están en este momento en articulación, en estructuración y en control de calidad de datos para ser publicados no solo en nuestro sistema, sino también en esas otras, digamos, plataformas. Entonces, la ventaja, pues como pueden ver, es que se facilita, digamos, que un recurso, mis datos, cuando los pongo allí, puedan ser visibilizados al mismo tiempo en muchas plataformas, y eso pues obviamente le da digamos, visibilidad a la información, le da la oportunidad a otros de que la puedan usar, de que la conozcan, y pues desde luego cuando algo se usa, pues también puede encontrar oportunidades de transformarse en otras cosas, ¿verdad? En cosas que pueden servir para, digamos, cuando tú haces un trabajo, normalmente puedes pensarlo con un alcance y no se te ocurren otras cosas, pero otras personas pueden llegar a darle un alcance pues, que no imaginabas. Eso le da un valor agregado a los datos y a la información. Entonces, esto es como un esquema básicamente para mostrar cómo es el flujo de los datos marinos. Desde luego, estamos en la interacción con el Sistema Nacional, y pues el Sistema Nacional también tiene sus datos continentales que entran también al IPT continental, y desde luego de allí se comparten tanto al CIColombia como a GIBIF, y también incluso tienen la posibilidad de retroalimentarse desde esos sistemas nuevamente a nuestros IPTs nacionales. Entonces, eso es algo que pues el Sistema Nacional tiene la posibilidad de hacer. Nosotros en el Sistema Marino aún estamos todavía progresando en eso, pero pues ahí vamos, como les cuento, pues vamos avanzando muy de la mano con el Sistema Nacional, generando mayor capacidad. Esto era para contextualizarles un poco en el ámbito nacional cómo se articulan los sistemas. Por eso, desde aquí, aprovecho para generar de pronto muchos se preguntarán, entonces si yo publico mis datos en el Sistema de Información de Biodiversidad Marino, ¿es algo diferente del Sistema Nacional? ¿Es algo distinto si los pongo en un lado o en el otro? Pues como pueden ver, no, ¿verdad? Esto nos permite ver que realmente nuestro IPT marino es el que concentra la información, y a partir de allí le damos pues la visibilidad a donde corresponden cada uno de los sistemas, y que pues que estén también interesados, ¿no? Cuando alguien publica sus datos y además desea que sean visibles a través de otra red temática, simplemente tiene que informarlo y nosotros nos encargamos de averiguar digamos, qué requieren, qué requisitos son necesarios para ellos, y articularnos con ellos para que también pueda esa información visibilizarse, siempre y cuando trabajen a través de los estándares Darwin Core y usen un IPT, ¿verdad? Entonces, bueno, esto era solo para contextualizarles en el ámbito nacional. Vamos a entrar pues en materia con los datos. Entonces, pues se recopila mucha cantidad de información, ¿verdad? A lo largo de estos 20 años, como les decía, más cerca de 80 millones de datos, que son de todo tipo, ¿no? Son datos desde microorganismos hasta megafauna, datos que tienen que ver con diferentes ambientes, desde las áreas someras o poco profundas hasta las áreas profundas, desde los polos hasta los trópicos, en fin. Entonces, hay una gran cantidad de información, y esa información que, digamos, integra OBIS, pues puede ser entonces de muchos tipos, ¿verdad? Entonces, básicamente es de los siguientes: corresponde a datos de presencia y ausencia, a datos históricos, a datos de seguimiento, datos de abundancia y de hábitat. Esa es la información que en este momento, actualmente, está integrando esta red global. Bien, voy a empezar a explicarlos cada uno para que ustedes tengan un poco más de claridad respecto a eso. Entonces, los datos de presencia y ausencia son básicamente el eje central de la información que OBIS tiene, ¿no? Son los datos, la columna vertebral de la información de OBIS.
Estos datos de presencia-ausencia, pues pueden ser, como mencionan el ejemplo allí, esporádicos o venir de, digamos, de muestreos muy novedosos como el ADN ambiental, pero básicamente lo que buscan son establecer los rangos de distribución de las especies. Es decir, necesitamos, y eso es una diferencia bien importante con respecto a muchos sistemas de información, en OVIS todos sus datos deben tener una georreferenciación, debe saber de dónde se colectaron, y si no lo sabemos, debemos tener la posibilidad de, a través de buenas prácticas que existen para ello, establecer una estimación de dónde, digamos, se registra la presencia o la ausencia de esa especie, ¿verdad? Entonces hay que documentar coordenadas, hay que documentar alguna localidad, algo que nos permita, digamos, estimar esa presencia o la ausencia, que es muy importante también saber cuándo una especie no se ha vuelto a ver en un lugar, ¿verdad? Entonces, eso para el caso de los datos que son de presencia-ausencia. También yo les mencionaba que tenemos datos de abundancia, que representan obviamente pues el número de individuos que pueden ser de una especie, que pueden ser en un área, estar en un área o en un volumen de agua o sedimentos, si es el caso. Este tipo de datos, digamos, ofrecen una métrica bien importante en términos de conservación, porque pues obviamente es mucho más fácil, o por lo menos más que fácil es que se pueden emitir ciertas alertas cuando hay cambios, cuando notamos, por ejemplo, una disminución en el número, aquí hablamos de los peces, de los stocks de peces, dada la importancia que tienen. Si notamos una disminución en una especie, en el número de individuos de una especie que es usualmente colectada para consumo, por ejemplo, y notamos en los datos que empiezan a disminuir, pues nos da una alerta mucho más rápida de que algo está sucediendo que la que nos pueden dar los datos de presencia-ausencia. Quizás necesitamos que pase mucho tiempo, tengamos muchos más datos de presencia-ausencia para darnos cuenta que algo está pasando con esa especie, y en cambio, pues la abundancia pues puede ser algo muy importante. OVIS viene documentando abundancias desde el inicio desde que empezó digamos, a documentarse, pero pues de todas maneras, los datos de presencia-ausencia que no tienen ese tipo de información, pues también son parte del sistema. Bueno, también hay datos históricos que pues obviamente son aquellos que caracterizan hallazgos que están conservados tanto en los archivos, en las bibliotecas, en algunos museos y colecciones, ¿verdad? Y que permiten, son importantes porque nos permiten esos análisis comparativos. Han habido grandes esfuerzos, más o menos unos cerca de 4 millones de datos de los que tiene OVIS, son datos anteriores a los años 70, y pues entonces se han hecho como esfuerzos importantes desde estos grupos de trabajo que tiene el sistema para tratar de recopilar información de esta histórica que nos pueda servir para comparar con todos, pues con los cambios que han habido pues, en estas últimas décadas. Bueno, en caso de los datos de hábitat, estos quizás representan los los datos más nuevos que se están documentando en OVIS. Son datos concentrados en los ecosistemas, son principalmente datos de coberturas de coral vivo y de pastos marinos. Y pues la idea sería pues ir aportando información que es bien importante de estos sistemas, que son generalmente, están ubicados pues muy cerca de la costa y tienen pues obviamente una influencia mayor de las actividades humanas que pues los afectan, los degradan, en fin. Entonces pues nos urge aportar información en esa escala de la diversidad, o sea, pasar de la escala de especie a la escala de hábitat. Y pues en eso hay un grupo pues digamos muy fuerte que está trabajando y está mejorando y tratando de incorporar datos en ese sentido para el sistema, así que es algo que ya se empezó a documentar, pero pues digamos es muy nuevo, entonces empieza apenas como a pulirse, ¿sí? Bueno. Los datos de seguimiento también forman pues parte de la información que se está capturando en OVIS y son datos que tienen que ver con la trazabilidad de animales en movimiento, busca realmente establecer, digamos, rutas migratorias, poder aportar información que puede ser de utilidad para áreas que requieren manejo especial, pues por las especies que sean, digamos, susceptibles por sus condiciones de migración, en fin. Entonces, también son datos que se están documentando en el sistema nacional y en el sistema global de OVIS. Bien, vamos a pasar al ciclo de vida de los datos. Muy brevemente les diré que esto hace referencia al proceso que sigue cuando alguien decide aportar sus datos
al sistema a ese sistema global. Entonces, pues hay una serie de etapas que se surten antes de que pueda la información, digamos, ser publicada. En principio, pues obviamente toda información, todo flujo comienza pues con una recopilación o recolección de los datos. Es decir, que a partir del momento en que un proveedor de datos, un usuario, hace su tarea de muestreo o de recopilar información, pues a partir de allí inicia este flujo para nosotros, para OBIS. La persona empieza a recopilar su información, a estructurarla en unas plantillas, acorde a sus necesidades a veces, otras veces cuando ya tiene más conocimiento de una vez, acorde como a los estándares, entonces pues se le facilitan muchas cosas, los ayudan como a integrar la información un poco mejor, pero digamos, en ese paso, pues esta es una etapa, la etapa de recolección, luego viene una etapa de contribución. Durante esa etapa, pues se pasa la información, se estandariza, esa estandarización es apoyada por los nodos y se verifica la calidad de datos acorde pues a unos criterios que tienen específicos de calidad para integrarla y la que cumpla con todos esos datos, pues poder ser realmente integrada al portal y ser puesta a disposición de todos. Entonces, la base de datos de OBIS, digamos que integra toda la información que se aporta desde todos estos nodos a través de esos IPT que les mencionaba cuando les mostraba el esquema nacional, y integra esta información y la pone a disponibilidad de todos siguiendo los principios de accesibilidad, ¿verdad? De que sean fácilmente encontrables los principios rectores FAIR, que son los que cumplen, básicamente se rigen a ellos la mayoría de bases de datos. Estos son en sus siglas en inglés, pero en realidad son como la facilidad de encontrar los datos, el acceso, ¿verdad? Y pues quisiera como que si alguien está interesado, le he dejado allí pues como esa guianza de los principios que hoy por hoy pues digamos orientan el trabajo que tiene que ver con compartir la información y hacerla disponible para todos. Entonces allí tienen, perdónenme un momentito que es que se me queda colgado el internet y se queda como congelado y no sé si lo están viendo. Entonces aquí pueden tener las siglas para quienes requieran saber de qué se trata. Como les decía, accesibles, interoperables y reusables. Bueno, finalmente la etapa de acceso, cuando ya se han publicado, se han puesto a disposición del portal, pues tenemos una etapa de acceso que es ponerlos a disposición de ustedes de diferentes maneras. OBIS ofrece un servicio que es el Mapper, lo vamos a ver ahorita que miremos el portal, y pues también ofrece otras herramientas, un paquete de R que puede ser usado también para acceder a los datos, y aplicaciones de terceros, las conocidas como APIs. Entonces, bueno, vamos a pasar a los estándares muy rápidamente. Entonces, pues es muy importante entendernos, yo les hablaba además cuando estamos iniciando sobre el lenguaje y la importancia pues de usar un lenguaje que nos permita compartir esa información. Y pues este es un ejemplo típico cuando tenemos una palabra pues que realmente si no hacemos la claridad de qué se trata pues puede ser confusa, como pueden ver en el ejemplo, si hace referencia a una llamada telefónica o al animal en sí. Entonces, por esta razón, para integrar información es que queremos evitar que haya pues digamos dispersar los datos más solo por el hecho de no usar el lenguaje apropiado. Entonces, se han establecido los estándares que tienen, pues nos ofrecen una herramienta valiosa para que todos hablemos en el mismo idioma, para que generemos o ajustemos la información al menos a esos criterios y sea más fácil intercambiarla con el resto del mundo, ¿no? Entonces, estos estándares de biodiversidad, básicamente los que usamos tanto GBIF como OBIS, en este caso, pues es el Darwin Core, es uno de los estándares, es el estándar que usamos para los datos biológicos, los eventos de muestreo, las listas de especies. También existe pues otro estándar que es básicamente enfocado a fichas de especies, pues ahorita nosotros en OBIS no estamos documentando fichas de especies, pero GBIF lo hace y por eso pues me parece importante igual mencionarlo. Y pues todos los datos que tienen datos de registros, bien sea de eventos o muestreos, deben ir acompañados por un metadato, es decir, unos datos que expliquen esos datos que hemos trabajado. Y eso se hace a través del lenguaje de metadatos ecológicos que se llama EML. Ese es el otro estándar. Bien, el estándar de Darwin Core pues ofrece
busca que se respondan unas preguntas, ¿verdad? Que nos ayuden como a documentar mejor nuestros datos. Y es un estándar gigante, tiene muchísimos elementos, no quiere decir que uno tiene que documentarlos todos, más o menos 169, creo que ahorita incluso aumentó más porque hubo una actualización. Y pues está organizado como, llamémoslo, en unas categorías mayores que ellos llaman clases de información, y asociadas a esas clases de información, pues hay unos elementos, ¿verdad?, que nos ayudan a explicar esa información. En el Darwin Core lo llaman propiedades, nosotros podemos decir que son unas subcategorías de esa información que nos permiten ir documentando esos datos. Entonces, bien, básicamente, como pueden ver, las preguntas responden al el qué, a qué es lo que estoy trabajando, identificando, quién hace ese registro, cómo y cuándo van a apuntar ya a otro tipo de registros, los registros de eventos, cómo lo hice, cuándo lo hice y mediante qué, ¿verdad? Apliqué un protocolo, apliqué un procedimiento especial, y dónde, pues, a la ubicación, el lugar. Entonces, mediante esto, pues, podemos ajustar el estándar para explicar nuestros datos. En el caso del Darwin Core para OBIS, es el mismo estándar, ¿cierto? Pero OBIS, digamos que determina que hay unos elementos que como mínimo una persona debe documentar cuando está interesada en documentar datos marinos, ¿sí? Ellos han escogido unos 8 elementos que son los que ustedes ven allí y que pues como mínimo nos permiten describir de una manera adecuada un conjunto de datos marinos. De ahí para allá pues hay una gran cantidad de elementos y usualmente son muchos más los que documentamos, porque pues generalmente la información básica pues trae muchísimos más de esos datos. Aquí hay un ejemplo, no tiene los 8 campos, porque la localidad, como pueden ver, no está incluida dentro de los elementos que son, digamos, obligatorios, pero es un ejemplo descriptivo para mencionar más o menos como que un conjunto de datos puede ser desde algo muy sencillo hasta algo mucho más complejo si yo le pues asocio otro tipo de información. Bien, los tipos de datos que maneja OBIS, entonces, les mencionaba ahora que en el caso de OBIS no vamos a tener listas de especies, ¿verdad? Pero entonces los datos, digamos que responden a ocurrencias, es decir, a los momentos en que encontramos una especie en algún sitio, y esa ocurrencia pues nos exige decir que identificamos, o sea, qué es ese espécimen o ese registro que yo estoy reportando y dónde lo vi. Eso es un dato de ocurrencia. Datos de eventos, pues son aquellos que, como les mencionaba antes, se hacen referencia a el evento de muestreo, que puede ser en la salida de campo, el lugar donde lo hice, bueno, dependiendo de qué tan complejo sea mi trabajo, pues eso es un evento en donde yo puedo mencionar el lugar, el dónde y el cuándo, y además pues podría anexar otro tipo de información, pues si la tengo, ¿no?, que esté relacionada a ese evento. Cuando yo tengo ese tipo de información, hablo de datos que son eventos. Y resulta que en OBIS es importante que, digamos, apuntar a documentar variables que estén asociadas tanto a los registros como a los eventos. Esas variables pues pueden ser llamadas mediciones y hechos, ¿verdad? Cuando yo tengo le tomo abundancias a una muestra, cuando tengo tallas de los especímenes que estoy registrando en mis datos, todas esas pues son datos que son importantes y que son muy necesarios en el caso de los datos marinos, muchas veces para explicar incluso, a veces incluso hasta la identificación de un organismo, ¿no? Otras veces pues mucho más que eso, ¿no? Entonces, estas mediciones o hechos son otro conjunto de datos que se documenta en el caso de los datos de OBIS, ¿sí?, que deben acompañar ese tipo de información cuando la tengo, ¿no?, cuando cumplo con esos datos. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos 3 tipos de datos que publicamos a través de OBIS. Como les mencionaba, hay el caso más sencillo, en el caso de las ocurrencias. Entonces, en ese caso, si yo tengo datos simplemente, como me muestra el ejemplo, en el que básicamente sé qué especie es y tengo unos datos de ubicación, de coordenadas, como pueden ver, allí pues aparecen unos datos de captura y la técnica de identificación, no tengo mucho más. En ese caso, yo solo voy a documentar un archivo que en el caso del Darwin Core se llama un archivo de ocurrencias, ¿verdad? Y pues allí voy a documentar mi información acorde pues como a los elementos y a los criterios que ese tipo de datos me pide, pero pues es un caso como el más sencillo de todos. Ahí tienen pues como este ejemplo que es muy, muy típico, básicamente de las colecciones,
de museos especialmente. No es que en los museos no se pueda saber qué protocolo se usó para colectar las muestras o que haya salido de un evento, puede pasar, pero también puede pasar que sobre todo colecciones a veces históricas no tienen pues muchísimos datos. Entonces suelen ser los casos de las colecciones, suelen ser casos de información de literatura gris, de trabajos de investigación que son antiguos, pero toda esta información se puede documentar utilizando simplemente este tipo de archivo de ocurrencias. Algo importante cuando se documenta en OVIS, y lo menciono aquí cuando estoy hablando de las ocurrencias, porque como es el más sencillo, que busca pues como la identificación y el registro del lugar donde se haya colectado los datos, es que para el caso de OVIS es súper importante que la identificación de las especies, digamos, esté acorde a una, llamémoslo, un conjunto de autoridades que hacen la revisión de la taxonomía de los diferentes grupos marinos, ¿verdad? Es como para apoyarse y tener como una fuente de validación de la información que tenemos, porque pues hay muchas, ¿no? Podrían haber muchísimas, las hay, y definitivamente pues se necesita tener un punto de referencia. En este caso, para quienes trabajamos en datos marinos, este registro mundial de las especies es pues como uno de los principales derroteros pues para seguir en términos de la taxonomía, y en el caso de OVIS pues es necesario que tenga que ser allí. ¿Qué puede pasar? Que eventualmente puedo yo encontrarme con el caso de que algún dato de un nombre de una especie que yo tenga pues no esté en WORMS. Entonces en ese caso pues temporalmente no lo vería en OVIS, pero digamos que existen los mecanismos para consultar y solicitar a WORMS que agregue una nueva especie. Por ejemplo, en el caso que se haya descrito una nueva especie en tu trabajo, entonces se reporta, ellos lo incorporan y en ese momento pues se puede visibilizar a través de WORMS. Pero es importante esto y asociarles ellos tienen unos códigos que manejan, se llaman los códigos APIA, y son obligatorios en el caso de OVIS para ser documentados. Bien, el segundo tipo de casos son los casos en los que hay ocurrencias, pero que también podemos documentar las mediciones que le hagamos a esas ocurrencias. De pronto no tenemos datos de los eventos, no sabemos, no tenemos mucha información adicional de cuándo fueron colectados, ni en dónde, ni mediante qué protocolos, pero sí podemos de pronto a esos pececitos o a esas moluscos o las bostas, les hicimos unas medidas, los pesamos, toda esa información. Yo les mencionaba que puede ser una información que se puede documentar en un archivo aparte, que era el tercer archivo que les mostraba, les daba de ejemplo de tipos de conjuntos de datos que se pueden generar, y en este caso pues se llaman archivos de medidas, una extensión del Darwin Core que sirve para documentar medidas y hechos. Entonces aquí les muestro pues brevemente un ejemplo, no es nada para complicarlos, es solo para que sepan que dependiendo de la complejidad de mis datos, pues yo tengo que documentar un archivo, o a veces dos, o a veces tres, ¿verdad? Si yo ya tengo una información mucho más completa, que es lo que ya suele ocurrir, básicamente en los datos marinos es mucho más común que documentemos eventos, porque para nosotros es súper importante saber dónde fuimos, qué salida hicimos, a qué estaciones muestreamos, cómo las hicimos, siguiendo qué protocolos. Es algo que tenemos que documentar en los datos marinos, es absolutamente necesario. Quizás en el pasado podría pasar que no se documentaban tanto, pero pues básicamente hoy por hoy la mayoría de nuestros datos corresponden a este tipo de datos que se llaman eventos, en donde el evento es como el protagonista de mis datos, porque fui a ese lugar, tomé una información y quizás tomé mucha información de diferentes tipos y la voy a asociar a esa estación o a ese crucero o esa salida de campo. Entonces, en este caso, el evento es el protagonista de los datos, es decir, es un archivo principal, un core, y ese archivo va a tener asociados pues los demás archivos, las ocurrencias donde voy a registrar las especies con su información de ocurrencias, y de pronto a esas ocurrencias también le tomé medidas o también tomé otros datos importantes y le voy a asociar la medición, pues el archivo extendido de datos de medidas y hechos que ya les acabo de mencionar. Bueno, esa extensión ampliada, muy brevemente para que simplemente sepan que está, es la extensión que tiene Darwin Core, pero quienes trabajan en datos terrestres y hayan usado, pues es la misma extensión, pero con unas adiciones, por eso se llama ampliada. Y esas adiciones responden a la necesidad que desde OVIS se detectó para que ciertos elementos
que digamos, ofrezcan una mejor documentación a la hora pues de tratarse de los datos marinos. Esos elementos se los menciono allí, que pues son estos, básicamente están escritos en inglés porque así, digamos, los recibe el estándar y es la manera en la que deben aparecer, pero pues son pocos en realidad, pero digamos son importantes y son necesarios a la hora de documentar esta extensión en el caso pues de cumplir con los requerimientos de OBIS. Una cosa muy importante es que en cada uno de esos elementos, pues yo puedo encontrar elementos que responden, digamos que quiero documentar los equipos o los instrumentos que utilicé para hacer mi muestreo, mi salida de campo. Entonces yo tengo que, le puedo decir de mil maneras al, no sé, al termómetro, yo qué sé, o al corazonador, por ejemplo, es un buen ejemplo. El corazonador, muchas personas le dicen nucleador, otros corazonador, otros le pueden decir tubito, en fin, muchas cosas. Entonces hablábamos del lenguaje estandarizado y en ese tipo de cosas pues es donde realmente pues OBIS, digamos, recalca que usen unos lenguajes controlados y nos ofrecen estas fuentes pues, para buscar esa información. Así que hay una fuente de información que pues ustedes pueden consultar, que es este vocabulario de NER, y allí pues podrán encontrar los datos. Finalmente acá, para ir terminando, pues yo les mencionaba que una cosa muy importante, un aspecto muy importante de OBIS es la capacitación para desarrollar pues mejores habilidades y ofrece cursos de formación para la aplicación de estos estándares, el uso de herramientas de control de calidad de datos y son ofrecidos a través de esta plataforma del Ocean Teacher Global Academy. Esta plataforma ustedes pueden buscarla en internet, inscribirse para que les genere información y alertas de los cursos que se están dictando todos los años. A lo largo del año hay cursos de los más variados, ¿no? Y si ustedes están interesados, todos los cursos son gratuitos, pero se tienen que inscribir en el momento que se generan los cursos para que puedan aprender sobre, entre otras cosas, de OBIS y sus mecanismos de publicación. Entonces, aquí muy brevemente, si están viendo la plataforma, ustedes pueden entrar a obis.org y en OBIS pueden básicamente hacer búsquedas por nodos y allí van a buscar el nodo Colombia. Ustedes pueden buscar por nombres taxonómicos, por nombres de especies y van a buscar por nodos, buscan al nodo Colombia y allí pues pueden encontrar la información asociada a todos los datos como pues están viendo acá. Todos los datos que se tienen de información en este momento documentada en esta plataforma y si quieren aprender más sobre OBIS o quieren publicar datos que tengan marinos y hacerlos visibles a través de ellos, pueden contactarnos, aquí aparecen los contactos. Marta Vides es la persona que nos representa ante OBIS internacionalmente, pero digamos yo me encargo de la parte de los datos, entonces pues con mucho gusto, quien tenga dudas o inquietudes al respecto, pues podemos orientarlo, ayudarlo con la estructuración de su información, ¿verdad? Listo, dale. Maravilloso, Erika. Muchísimas gracias. Muchísima información, pero muy Lo valiosa. sé. Y vamos a ir con algunas de las preguntas de nuestro público. Julio César nos hace dos preguntas. Y la primera es si se pueden publicar datos de aves marinas observadas en humedales continentales. Ok, esa es una pregunta muy interesante. Digamos que a través del Sistema de Información de Biodiversidad Marina y del IPT que les mencionaba que comparte datos con el Sistema Nacional, con el CIP Colombia, podemos publicar esos datos de aves marinas, de aves continentales, pero digamos que en el momento con OBIS solo está tomando los datos netamente marinos. Entonces, si son de estos sistemas costeros, estuarinos, los tenemos allí en el Sistema de Información de Biodiversidad Marina, los vamos a visibilizar a través de GIBIP, del Sistema Nacional y del Sistema de Información de Biodiversidad Marina. Pero de pronto OBIS sí no va a colectar esa información porque está tomando los datos marinos. Ellos de todas maneras están trabajando en eso y como les mencionaba yo acerca de los nuevos datos que se están incorporando sobre hábitats, es muy probable que más adelante mucha de esa información que incluye, por ejemplo, los datos de aves, pueda ser incorporada a esos análisis de hábitats. Pero digamos que en principio la invitación es a que publiques la información, porque es una información que enriquece al Sistema de Información de Biodiversidad Marina y a través de eso al Sistema Nacional. Y en la medida en que digamos que esas salvedades se van resolviendo, pues podrán ser visibles a través de OBIS. Mientras tanto, será visible a través de GIBIP. Ok, entonces la respuesta es sí, para nuestro
invitado, para nuestro asistente, Así perdón. es. Y también nos pregunta si estos datos, luego de publicarlos, es suficiente con que los haya publicado a través del CIP Colombia para que lleguen a OBIS o tiene que hacer algo adicional. No es suficiente. Como les comentaba, una vez que los publicamos, la publicación se da en un, digamos, en un solo momento y una vez la publicamos, queda visible a través de esta herramienta de publicación en todos los sistemas. Entonces es inmediatamente visible para ustedes en GBIF, en OBIS, y si tienen interés, como les mencionaba, en otro tipo de nodos que tengan, que compartan información con tipo Darwin Core, nosotros podemos gestionar esa información para compartirla con ellos en donde ustedes desean. En el caso de OBIS, con los nodos temáticos que ellos tienen. Perfecto, entonces es un ejercicio automático, transparente, que Automático. independiente por el punto donde entren, si es información marina, se le va a OBIS. Bien, súper. Vamos con otras preguntas. Bridget nos pregunta si OBIS tiene en un futuro cercano pensado la publicación de listas de especies. Bueno, yo creo, por lo que, digamos que en esto no estoy muy segura, que por ahora no. Lo que, de todas maneras, hay unos grupos de trabajo, que esto es un tema que se ha discutido pues, en varias ocasiones, pero digamos que en la inmediatez no, aunque tú puedes, digamos, extractar de los registros, generar listados, pero la publicación en sí de especies, digamos en su estricto, como lo hacemos a través del mecanismo pues, que queda visible en GBIF, por ahora no. Ok, pero estas listas sí pueden ser, o sea, pueden llegar a instancias como el CID Marino, CID Colombia, Sí, desde y luego, pueden llegar al marino. excepto Allí OBIS. tenemos varias listas y las personas lo consultan, hay listados de especies y como les digo, lo que el marino pues sí compila datos marinos y costeros, porque esa es nuestra instancia nacional, esa es nuestra misión, ¿no? Pero a OBIS solo le compartimos los datos marinos pues porque son los que ellos tienen la capacidad de, digamos, de indexar. Bien, perfecto. Y para resumir, Erika, tú podrías en, no sé, algunos puntos destacados, contarnos cuáles o recordarnos cuáles son las diferencias entre la publicación de esos dos tipos de datos, los marinos y los continentales, que pues en medio de tanta información, Claro. eso que tú mencionaste en un inicio, quizás se diluye un poco el mensaje. Bien, bueno, hay varios puntos clave. Una cosa muy importante es que, digamos, en los datos continentales hay algunos campos que son opcionales, como la ubicación, por ejemplo, las coordenadas no son obligatorias, es una práctica bien recomendada, pero en el caso de los datos marinos es algo obligatorio, ¿no? Entonces, es uno de los puntos de partida críticos en esos conjuntos de datos de los dos tipos. Por otro lado, tenemos otros elementos que también son obligatorios y que todos pues deben cumplirse. Otra diferencia es el tipo de conjuntos de datos que publicamos, tanto continentales como marinos. Como pueden ver, si son continentales, podríamos publicar listas de especies, por ejemplo, listas y fichas de especies. En este momento, OBIS no tiene, digamos, eso no está como parte digamos, de los productos que ellos están incorporando. Solo las ocurrencias y los eventos, como les mencionaba antes. Entonces, es una diferencia importante en ese sentido. Y pues básicamente son los elementos obligatorios. Hay una información muy específica para los datos marinos que vale la pena documentar y que pues de pronto en los continentales pues definitivamente no es necesario. Y otra información, otro punto importante sería la identificación, que en el caso de OBIS debe ser, digamos, coincidente con WORMS, con la plataforma que les mencionaba de registros marinos mundial. Bien, perfecto, súper. Entonces, lo importante que el público, nuestra comunidad en el país pueda comprender que a pesar de esas diferencias o esos matices que hay para que los datos lleguen a estar visibles en cualquiera de estas plataformas, es que en Colombia hemos logrado tener un mismo punto de entrada o una misma mesa de servicio que, independiente de cuál sea el interés número uno de ese publicador, pues siempre va a ser atendida en esa mesa. Entonces, eso es algo que a mí me encantaría destacar en este espacio porque es único, o sea, en muchos países esto no ocurre y somos un ejemplo
para otras regiones sobre cómo estas diferentes organizaciones, instancias de país trabajan de manera conjunta de verdad para no transmitir o no delegar esos problemas o esas limitaciones a los publicadores y que tengan que hacer muchas veces su trabajo con los mismos datos por hacer visibles en muchos sitios. Entonces, eso es algo que quisiera destacar, que más que diferencias, hemos logrado que seamos una sola Exacto. cosa. Bien, hay, Es esa integración, sí. de acuerdo. Vamos a ir con una última pregunta ya para cerrar porque estamos unos minutos fuera del tiempo. Corridos. Y un espectador anónimo nos pregunta si puede encontrar información de Espectacular. variables ambientales de la costa Caribe y Pacífica. Bueno, puedes encontrar información de variables ambientales, sí, probablemente hay información de algunas cosas, no sabría con certeza qué tipo de información, habría que hacer la búsqueda, pero yo te invito a que explores el portal seleccionando el nodo Ovis Colombia y buscando, puedes entrar al Mapper, a esta herramienta, y a través de ella pues puedes hacer la consulta bien sea de la especie que te interesa o del filum o lo que sea, y allí pues él te va a decir si tienes información asociada que tenga que ver con medidas o variables ambientales como tú necesitas, dependiendo de las que necesites. Puedes buscar algunas, digamos como les mencionaba ahora, muchas de esa información apenas se está documentando, más básicamente porque es una cuestión de aprendizaje de pronto de los usuarios y de los interesados, que cuando ven que la información se les hace muy compleja, de pronto no la documentan, pero ahora han ido avanzando mucho más y cada vez tenemos más datos disponibles de variables ambientales. Bueno, súper. Erika, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Tenemos muchas más preguntas para el público que te las vamos a transmitir Me para parece muy bien. que logremos darles respuestas en diferido a nuestros asistentes y quizás también nos den ideas para una segunda parte de este webinar que llama mucho la atención y que, como tú lo decías en un comienzo, estamos en el decenio de los océanos, donde hay muchas apuestas de país, donde la biodiversidad marina va a tener mucho más protagonismo y donde buscamos tener una comunidad de práctica alrededor de esta temática mucho más grande de la que tenemos actualmente. Ya para terminar, invitar al público al seminario de la próxima semana. Es un seminario que vamos a ofrecer sobre datos y permisos de recolección. Este es un tema normativo que también rodea al CIP Colombia o vincula el CIP Colombia y con el cual pues también hay una comunidad enorme de personas y organizaciones que participan en el CIP Colombia porque tienen un permiso de recolección que han usado, que han solicitado una autoridad ambiental y hay muchas preguntas acerca de cómo funciona eso en el CIP Colombia, así que vamos a hablar sobre eso en nuestro próximo seminario y nuevamente muchas gracias a todos por vernos, por acompañarnos el día de hoy y nos vemos en el próximo seminario. Chao. Muchas gracias a todos y chao.